Hola hola, el Panda Rojo está de vuelta con la segunda parte de Haciendo Juegos en los 80. Recuerda que este fanfic fue creado por Nova Escribe. Empezamos. Capítulo 11, Dominio instantáneo. Ítem, mira esta sección. Esta área de memoria de 256 bytes es la RAM de Sprite. Se puede usar para. Recibió orientación de un profesional. Experiencia en gráficos más 3, modificado a 2.5x debido a los efectos de la habilidad. Utilicemos como ejemplo la Rico 1202, una PPU 6502. Recibió orientación de un profesional, experiencia en gráficos más 3, modificado a 2.5x debido a los efectos de la habilidad. Timbre. Dominado con éxito, arte técnico. Habilidad adquirida. Arte técnico más 10, diseño gráfico más 5. Vivian no se percató del breve momento de distracción que apareció en el rostro de Ítem. Continuó explicando diligentemente el contenido del libro. Así que podemos usar la memoria de la CPU para leer y escribir en la PPU de esta manera, pero esto generalmente se hace durante. Ítem, que había estado escuchando atentamente todo el tiempo, de repente habló y terminó su frase. Durante el VBlank, porque afecta a las direcciones utilizadas durante la renderización. Vivian se quedó paralizada un instante y miró a Ítem con sorpresa. Lo que dijo era completamente correcto. Pero ella ni siquiera había llegado a VBlank todavía. ¿Cómo lo sabía? Ahora lo entiendo. Así es como funciona. Ítem se dio una palmada en la frente de repente, mientras todos los hilos de pensamiento que antes estaban enredados se conectaban instantáneamente. Inmediatamente después, cogió un bolígrafo y empezó a garabatear rápidamente en el cuaderno que usaba para clase, escribiendo a mano una sección de código preliminar. Aunque la mayor parte consistía en abreviaturas y pseudocódigo que solo Ítem podía entender, Vivian reconoció rápidamente lo que estaba intentando crear. Era tecnología de desplazamiento. El concepto fundamental consistía en tratar todo el mundo del juego como una gigantesca imagen de fondo, mientras que la pantalla actuaba como una ventana de observación fija. En cada fotograma, durante el VBlank, la CPU le indicaba al chip gráfico a qué coordenadas de la imagen debía apuntar la ventana en el siguiente fotograma. Al actualizarse rápidamente, creaba la ilusión de una escena en movimiento fluido. Vivian estaba completamente estupefacta. Los conocimientos necesarios para ello no eran algo que ni siquiera los estudiantes de su especialidad pudieran comprender fácilmente sin un estudio serio. Sin embargo, la recién llegada que tenía delante, que apenas media hora antes no tenía ni idea de nada, solo había leído unas pocas páginas de una revista relacionada y ya estaba diseñando de forma independiente un sofisticado sistema de desplazamiento. Eso es increíble. Vivian incluso empezó a preguntarse si ese tipo había estado fingiendo no entender las cosas solo para fastidiarla o si era una especie de genio. Tenía previsto irse a Silicon Valley después de graduarse. De repente, Vivian sintió como si su futuro se hubiera sumido en la oscuridad. Muchas gracias, Vivian. Ítem se puso de pie de repente y expresó su gratitud con la mayor sinceridad. Si tienen la oportunidad, vengan a visitar nuestra sala de juegos. Todo es gratis. Tras proferir esas palabras, recogió varios libros y se apresuró hacia el mostrador de la bibliotecaria. Una vez que completó apresuradamente los trámites del préstamo, corrió de vuelta a su apartamento a toda velocidad. Viernes. Ítem examinó a Sam de arriba abajo. Por alguna razón, daba la impresión de que el tipo había perdido varios kilos. En los últimos días, Sam había dedicado cada minuto de su tiempo a asistir a clases o a ocuparse de trámites burocráticos. La destartalada sala de juegos, que antaño estaba cubierta de grasa y mugre, con una sola bombilla en funcionamiento, ahora había sido limpiada de arriba abajo. El prototipo de Tetris ocupaba un lugar destacado en el centro de la sala, siendo la posición más llamativa. Apoyado en una fregona cuyas cerdas prácticamente se caían, Sam miró a Ítem con el rostro pálido. Está limpio, todo está limpio. Ítem asintió con satisfacción y agitó una ficha negra con una hilera de paíns a cada lado. Se trataba de una EEPROM que contenía el nuevo juego que acababa de terminar de depurar. Aquí tienes.
El juego nuevo del que te hablé. En el momento en que Sam vio la sorpresa que había estado esperando toda la semana, pareció volver a la vida al instante. Dejando a un lado la fregona, se apresuró hacia una máquina que ejecutaba un juego específico. Tal como dijiste, este gabinete de Cebios ha sido reparado, así que usémoslo. El miércoles, Ethan hizo un viaje especial y seleccionó varias máquinas que aún estaban en buenas condiciones, y luego le entregó a Sam una lista de verificación detallada para su reparación. Ethan desatornilló el panel trasero, reemplazó la EEPROM, enchufó la máquina y la encendió. Un destello de líneas de escaneo cruzó la pantalla. Apareció un título grande. 1942. Tras una cuidadosa consideración, Ethan había desviado el desarrollo de Salamander hacia 1942, un título más adecuado para el mercado estadounidense. O mejor dicho, había combinado las fortalezas de ambos juegos. En la cronología original, este juego había sido lanzado por Capcom el 11 de noviembre de 1985, más de un año después del presente. A diferencia de muchos de los nuevos juegos de disparos de desplazamiento lateral de la misma época, 1942 abandonó un escenario ficticio en favor del realismo, ambientándose en el Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores asumieron el papel de un piloto estadounidense, que volaba un avión de combate contra la Fuerza Aérea Japonesa. No cabía duda de que este juego había sido un éxito. De hecho, había sido de vital importancia. La razón era simple. En 1983, la incipiente Capcom decidió entrar en la industria de los videojuegos. Como presidente, Kenzo Sugimoto contrató a un joven planificador para la empresa recién creada. Su nombre era Yoshiki Akemato. En generaciones posteriores, sería conocido como el padre de Street Fighter. Y 1942 fue el primer proyecto bajo su liderazgo, así como el gran éxito que consolidó la posición de Capcom en la industria de los videojuegos. Sam se lanzó emocionado delante de la máquina. Sin esperar a que Ethan diera más explicaciones, comenzó el juego de inmediato. Pero en cuanto empezó, parte de la emoción desapareció de su rostro. Esto era básicamente Cebios. La única diferencia era que el mapa se había cambiado a un entorno oceánico. Incluso la tecnología de mapas desplazables ya se había utilizado en Cebios. A primera vista, solo una palabra apareció en la mente de Sam. Decepción. Esperaba ver otra obra maestra de nivel fenomenal como Tetris. En cambio, Ethan no le había dado más que una versión modificada de Cebios. Ethan, este es el nuevo juego del que me hablabas. Suspiró. Parecía que el éxito de Ethan con el Tetris había sido simplemente fruto de la suerte. ¿Cómo es posible que ocurran milagros dos veces seguidas? Por suerte, todavía existía Tetris, una obra maestra de primer nivel. De lo contrario, esta inversión habría sido una pérdida catastrófica. Si su familia se enterara, sin duda se metería en serios problemas. Pruébalo primero. Te va a encantar. Ethan no estaba preocupado. Cebios, sin duda, tuvo una enorme influencia. Casi todos los juegos de disparos de desplazamiento lateral de la época conservaban rasgos de su diseño. Eso era perfectamente normal. Pero esos juegos posteriores se convirtieron en grandes éxitos no porque copiaran la apariencia de Cebios. Más bien, se debió a un nuevo sistema de vital importancia. Esta mecánica, pionera en Gradius de Kanemi, se convertiría en la base fundamental de los juegos de disparos durante las décadas siguientes. El sistema de mejora de casas. Chicos, si les gusta esta historia, por favor dejen algunos comentarios, es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin ningún comentario de los lectores. También puedes dejar comentarios y reseñas para que la historia tenga mayor visibilidad. 12. Capítulo 12, el sacrificio del compañero. Bueno, este tipo de juego de disparos frenético y vertiginoso, con balas por doquier, es bastante interesante. Sam empezó a jugar, derribando tranquilamente algunos aviones enemigos. Para ser justos, aunque a primera vista parecía una simple modificación sin ninguna originalidad, Ethan sí que había encontrado mucho margen de mejora. La jugabilidad más rápida,
el desplazamiento más fluido y el combate más dinámico proporcionaron una experiencia muy satisfactoria. Jugarlo me hizo sentir como si estuviera jugando a CBOS Pro. Pero sin ninguna innovación en la jugabilidad, esos fanáticos de la nostalgia van a tener, déjenme ocuparme primero de esta élite. Sam estaba a punto de dar su evaluación cuando apareció un nuevo enemigo frente a él. A diferencia de los cazas carne de cañón anteriores, este estaba pintado de rojo y claramente tenía un modelo de avión diferente. Aunque era la primera vez que Sam se enfrentaba a un enemigo de élite, sin duda no era su primer día jugando. En un instante, la batalla quedó decidida. Acompañado de un tosco efecto de explosión pixelada, algo pareció salir disparado del centro de la explosión. Un elemento de puntuación. Sam maniobró cuidadosamente su caza y disparó otra ráfaga. Tras confirmar que no se trataba de un ataque letal del enemigo de élite, se acercó con cautela para recoger el proyectil. Un nuevo efecto de sonido salió de los altavoces de la máquina recreativa, informándole a Sam de que aparentemente había recibido algún tipo de mejora. No necesitaba preguntarle a Ethan qué había pasado. La mejoría fue inmediatamente visible. Una transmisión de radio distorsionada crepitaba a través de los altavoces. La comunicación se fue aclarando gradualmente. Sam se dio cuenta de que parecía provenir del portaaviones donde había comenzado la partida. Estaban enviando 2 cazas embarcados adicionales al frente. Entonces, 2 luchadores, notablemente más pequeños que él, emergieron repentinamente de la parte inferior de la pantalla. Describieron hermosos arcos en el cielo antes de tomar posiciones a ambos lados de él y volar en formación. Compañeros de ala. Los 2 compañeros permanecieron pegados al protagonista, respondiendo a cada una de las órdenes de Sam casi en perfecta sincronización, como si fueran realmente sus camaradas más cercanos. Abran fuego. Inspirado por la conmovedora comunicación que acababa de escuchar, Sam pulsó el botón de disparo. Inmediatamente, los 3 aviones abrieron fuego con una densa ráfaga de balas. Puede que sus 2 compañeros de ala fueran más pequeños, pero su potencia de fuego no era ninguna broma. El incesante tableteo de las ametralladoras resonaba sin cesar mientras aniquilaban a un escuadrón enemigo recién formado en un abrir y cerrar de ojos. Justo en ese momento, otra transmisión de radio distorsionada se escuchó a través de los altavoces. Fueron elogios de sus compañeros pilotos. La versión de Ethan de 1942 había introducido numerosas mejoras con respecto a la original. Podría decirse que lo había llevado al límite de sus capacidades actuales. Prácticamente no se desperdiciaba nada del rendimiento del procesador. Y el hecho de poder integrar efectos de voz como esos en un juego, en una época en la que los cartuchos y las ROM solo almacenaban unas pocas docenas de kilobytes de datos, fue posible gracias a un algoritmo de compresión de audio que él mismo había escrito apresuradamente. Mientras pensaba en esto, Ethan escuchó de repente a Sam soltar un grito desgarrador. Al volverse para mirar, vio que había aparecido un bombardero pesado. Aunque las habilidades de Sam eran excelentes, su desconocimiento del juego le había pasado factura. Accidentalmente, recibió un golpe de un ataque. Los 2 compañeros de ala se lanzaron repentinamente hacia adelante. Liberándose del control de Sam, volaron sin miedo hacia el bombardero pesado que estaba a punto de destruirlos. Auge. El efecto de sonido resonó. Los 2 compañeros de ala se convirtieron en bolas de fuego, sacrificándose para acabar con el bombardero cuya salud ya estaba casi agotada. Los ojos de Sam se abrieron de par en par, hasta el punto de partirse. Los compañeros que habían estado luchando a su lado momentos antes habían perdido la vida por su propio error. Inmediatamente se lanzó contra la enorme bola de fuego. Aturdido, divisó otro objeto y se estrelló contra él sin dudarlo. El artículo estaba etiquetado como POW, prisionero de guerra. Tras haber jugado innumerables partidas, Sam comprendió al instante lo que significaba. Potencia. Voy a matarlos a todos y cada uno de ustedes. Las ametralladoras de su casa pasaron repentinamente de 2 cañones a 4, compensando así la potencia de fuego perdida con el sacrificio de sus compañeros de ala. Los ojos de Sam se habían puesto completamente inyectados en sangre. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras su ritmo cardíaco se disparaba.
No se había sentido así desde la primera vez que jugó con Cebios. Al ver a Sam tan absorto en la actividad, Ethan sintió de repente un poco de culpa. Para asegurarse de que los jugadores comunes no pudieran gastar ni una sola moneda y jugar durante toda una tarde, había realizado algunos ajustes sutiles en la dificultad. Los juegos de arcade eran diferentes a los de las consolas domésticas. Las tasas de inserción de monedas fueron un factor crucial para la rentabilidad. Solo una máquina recreativa que pudiera generar dinero de forma continua para su propietario era una buena máquina recreativa. De lo contrario, si resultara ser un éxito de crítica pero un fracaso comercial, sería un auténtico desastre. Según el diseño de Ethan, cuanto mejor jugara un jugador, más enemigos aparecerían en el escenario, lo que garantizaba que los jugadores estuvieran siempre bajo presión. Además de generar ingresos, este diseño también fue clave para mantener el interés de los jugadores. Para contrarrestar parte de la frustración causada por perderlo todo al morir, también había añadido una mecánica que permitía a los jugadores sacrificar habilidades a cambio de sobrevivir. Dentro del propio juego, esto se convirtió en el heroico sacrificio de los compañeros de ala que Sam acababa de presenciar. Cabe destacar que el diseño de la curva de dificultad de Ethan era absolutamente de primer nivel. Incluso un veterano experimentado como Sam había sido manipulado sin saberlo por el sistema y enviado directamente a la muerte. Sam se quedó mirando las palabras Game Over en la pantalla y tardó mucho en calmarse. Me equivoqué. Me equivoqué por completo. Esto no es un juego con un aspecto diferente, ni mucho menos. Sam miró fijamente a Ethan con ojos llameantes. Este es un auténtico juego de disparos de última generación. Apostaría lo que fuera a que este sistema de mejora de armas se convertiría en el marco de diseño estándar para los futuros sistemas de disparos aéreos. Ethan había obrado otro milagro. Ethan simplemente sonrió y no dijo nada. En realidad, este sistema aún ocultaba una base aún mayor que Sam todavía no había descubierto. Pero no tenía prisa por señalarlo. Esos pequeños detalles resultaban mucho más entretenidos cuando los jugadores los descubrían por sí mismos. Timbre. Misión: obtener la aprobación del inversor, completada. Recompensa obtenida: todos los atributos más 5, solo atributos existentes. Completado a tiempo. Se otorga recompensa adicional por puntualidad, paquete de regalo de habilidad por 1. Un aumento de 5 puntos en todos los atributos no parecía gran cosa a primera vista. Pero para Ethan, muchos de cuyos atributos aún se encontraban en cifras de un solo dígito, fue más que suficiente para duplicarlos. Su habilidad gráfica, que desbloqueó recientemente, también recibió una mejora sustancial. Parecía que cuantas más habilidades dominaba, mayor era el beneficio que obtenía al mejorar todos sus atributos. Sinergia interdisciplinaria, Parece que tendré que distribuir mis puntos de estadísticas de forma más equitativa en el futuro. Ethan volvió a abrir los ojos lentamente. Nunca antes había tenido los pensamientos tan claros. Todo lo que había aprendido ahora servía para sustentar, en mayor o menor medida, todo lo demás. La experiencia pertinente se extrajo automáticamente y se generalizó a diferentes campos. Aunque Ethan no había aprendido nada nuevo, sentía que sus conocimientos básicos de programación habían dado un salto enorme. Este tipo de mejora existía en un nivel completamente diferente. Sam, deja de jugar. Todavía tenemos trabajo que hacer. Tras recuperarse, Ethan agarró a Sam, que ya estaba buscando otra moneda para seguir jugando. 13. Capítulo 13, Gran inauguración. Game Nova, Juegos Nova. Los dos se esforzaron por colgar varias letras grandes e iluminadas en la pared. Una vez que todo estuvo en su lugar, conectaron la electricidad. El letrero se iluminó. Game Nova. Sam murmuró las palabras entre dientes, mientras sus ojos brillaban cada vez más. Ethan, no. Ethan. ¡Qué nombre tan increíble! Aunque él mismo había ayudado a comprar todo el juego de letreros, ver el nombre de la tienda brillando intensamente en la pared aún lo llenaba de una emoción que apenas podía contener. En astronomía, nova se refiere a un fenómeno celeste conocido como estrella nueva. Nacida de una violenta explosión,
resplandece repentinamente con un brillo abrumador. Surge de la gloriosa muerte de una estrella envejecida, anunciando el nacimiento de algo nuevo. Eso era precisamente lo que Sam esperaba que Ethan llegara a ser. Ethan le dio una palmada en el hombro a Sam. Aunque su tono seguía siendo tranquilo, la alegría en su rostro lo delataba. Muy bien, ya lo han admirado bastante. Entremos y pongámonos manos a la obra. Nos espera un día ajetreado. Sí, señor. Sábado. Cielos despejados. Al amanecer, el horizonte apenas comenzaba a clarear. Una figura sigilosa se deslizó por las calles silenciosas y se acercó sigilosamente a la fachada de la tienda Nova Games. Vivian llegó puntual, cargando una bolsa llena de pan y refrescos. Pero al llegar a la entrada de Nova Games, se quedó paralizada. Más de una docena de rostros muy conocidos ya estaban alineados afuera, charlando y riendo juntos. Sus preparativos no fueron menos minuciosos que los de ella. Algunos incluso habían traído esterillas de picnic y las extendieron en el suelo para que grupos de amigos pudieran sentarse juntos mientras esperaban. También había varias caras desconocidas entre ellos. Era evidente que se trataba de amigos arrastrados hasta allí por los fans más acérrimos, que se habían obsesionado por completo. Alguien en la fila reconoció a Vivian y la saludó con una sonrisa. Oh, señorita Vivian. Si aún pretende obtener el primer puesto, tendrá que llegar unas horas antes. Ja. Pensaba que llegaríamos al mediodía como la semana pasada. Vivian, mirando fijamente la larga cola, apretó los dientes. Ustedes no tienen ni pizca de caballerosidad. ¿Acaso nunca han oído hablar de, las damas primero? Lo siento. Creo en el principio de, el primero que llega, se lo lleva, punto. Por favor. El mes pasado te oí gritar que los videojuegos estaban muertos. Eso era antes. Sus juegos son diferentes. En serio. Lo entenderás cuando los hayas jugado. Cuando el grupo se enfrascó en otra acalorada discusión, Vivian finalmente se rindió y, en silencio, ocupó su lugar al final de la fila. Una hora más tarde, se había formado otra larga cola detrás de ella. La mayoría de las personas eran caras conocidas que ella reconoció del evento de prueba anterior. En cuanto a los desconocidos, Vivian pudo darse cuenta a simple vista de que sus amigos los habían arrastrado hasta allí. Era obvio por sus expresiones. Los veteranos que habían acudido voluntariamente rebosaban de entusiasmo. Incluso después de permanecer afuera durante varias horas, no mostraron signos de aburrimiento. Al contrario, su expectación no hizo más que aumentar con el paso del tiempo. Sin embargo, los amigos que habían sido llevados a la fuerza se encontraban en un estado completamente diferente. Era fin de semana. Antes del amanecer, los sacaron a rastras de la cama y los obligaron a hacer una larga fila frente a una vieja galería comercial que parecía a punto de derrumbarse. Varios de ellos no pudieron soportarlo más y ya se habían sentado en el suelo para echar una cabezadita. Te lo juro, Mike, si esa supuesta obra maestra de la que hablas resulta ser otra de tus tonterías, te voy a matar. Maldita sea, solo son las 7 de la mañana. Confía en mí, Neil. ¿Desde cuándo te he mentido? Todas y cada una de las veces, Mike. Todas y cada una de las veces. ¿Recuerdas cuando me sacaste de la cama antes de las 4 de la mañana para comprar E.T. el extraterrestre? Por si lo habías olvidado, déjame recordártelo, compré 3 copias. 3. Para cuando Ethan y Sam terminaron de asearse, vestirse y salir de su apartamento, la fila al otro lado de la calle casi llegaba a su edificio. Sin atreverse a perder tiempo, los dos se apresuraron entre vítores y abrieron las puertas de la sala de juegos. Fue el día en que Ethan comprendió de la forma más profunda posible la frase entrando uno tras otro. Los jugadores que habían estado esperando toda la mañana prácticamente inundaron la sala de juegos, llenando el interior de pared a pared. Como era de esperar, sus objetivos principales eran las 3 máquinas de Tetris situadas en el centro. Tras todos los preparativos de los últimos días, Ethan había aumentado el número de máquinas de Tetris a 3. Una tasa de crecimiento del 200%. Pero ni siquiera eso bastó para satisfacer el entusiasmo de los jugadores.
Tras el caos inicial, se dividieron rápidamente en 3 filas separadas, una para cada máquina. En cuanto a las demás máquinas recreativas de la tienda, les daba completamente igual. Neil, a quien su amigo había arrastrado hasta allí, fue zarandeado repetidamente por la multitud antes de lograr finalmente liberarse. Esto es increíble. Están todos completamente locos. Tras haber sido engañado para comprar ET anteriormente, Neil había desarrollado un profundo odio hacia todo lo que fuera popular en ese momento. Los videojuegos estaban muertos. Tras jugar a varios títulos que Atari había lanzado durante aquella desastrosa temporada navideña, la idea quedó grabada a fuego en su mente. Aunque las salas recreativas fueran el último refugio de los videojuegos, Neil no estaba dispuesto a concederles ni una pizca más de simpatía. Si Mike no hubiera insistido en traerlo hasta aquí, jamás habría venido a un lugar como este. Al ver a Mike haciendo fila con tanto entusiasmo, Neil no pudo evitar arruinarle el ánimo a su amigo. Suspiró en voz baja y comenzó a mirar alrededor de la sala de juegos. Dios mío, estas máquinas fueron rescatadas de un desguace. Echó un vistazo distraído a una máquina recreativa de Pac-Man. El estado de la pantalla por sí solo bastaba para revelar que la mayoría de las máquinas allí eran bastante antiguas. ¿Podría una tienda que tuvo que comprar máquinas recreativas de segunda mano solo para ahorrar dinero conseguir un juego nuevo e increíble del que ni siquiera él había oído hablar? Su mirada se posó en un armario de CBOs. De entre todas las máquinas recreativas, su monitor parecía estar en mejor estado. Da igual. Ya que estoy aquí, podría tocar algo. Como precursor de los juegos de disparos con desplazamiento lateral, CBOs le resultaba familiar a Neil. Incluso hubo un periodo en el que estuvo obsesionado con ello. Pero cuando se acercó a la máquina, descubrió que el mueble decorado con ilustraciones de CBOs en realidad no estaba ejecutando CBOs en absoluto. En cambio, se trataba de un juego del que nunca había oído hablar. 1942. Neil parpadeó. Entonces, simplemente sacó una moneda y la insertó. Antes de que pudiera siquiera familiarizarse con los controles, una mano se posó repentinamente sobre su hombro. Amigo, ¿quieres jugar en modo cooperativo? Neil se dio la vuelta. Había algo en los ojos de Sam que él no podía comprender. Esos ojos se parecían a los de un soldado que había soportado los horrores de la guerra y aún así permanecía firme en sus convicciones. Claro, ¿por qué no? Aunque es la primera vez que juego. Detrás del mostrador, Ethan estaba cómodamente recostado en un sillón mientras repasaba tranquilamente la situación actual. La solicitud de protección de derechos de autor para Tetris ya había recibido respuesta. En los próximos días, podría comenzar a prepararse para la producción y las ventas. La solicitud para 1942 también había sido presentada. Probablemente se apruebe en los próximos días. Cerró los ojos y activó la interfaz del sistema. Entre ayer y hoy, había estado tan ocupado que todavía no había abierto el paquete de regalo de habilidades que había recibido. Chicos, si les gusta esta historia, por favor dejen algunos comentarios, es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin ningún comentario de los lectores. También puedes dejar comentarios y reseñas para que la historia tenga mayor visibilidad. 14. Capítulo 14. Escáner de talentos. Timbre. Habilidad obtenida. Escáner de habilidades, otorga al usuario el poder de analizar los valores de las habilidades de otros. Analizar los valores de las habilidades de otras personas. Ethan se quedó mirando la habilidad que acababa de aparecer en el panel de habilidades y se frotó la barbilla. Llegó en el momento perfecto. Al fin y al cabo, una sala de juegos era simplemente un lugar de entretenimiento. Podía considerarse únicamente la primera parada en el camino hacia su imperio de videojuegos. Si quería crecer, hacerse más fuerte y crear algo verdaderamente glorioso, entonces fundar su propia compañía de videojuegos era inevitablemente parte del plan. Ethan recorrió con la mirada la sala de juegos y rápidamente comprendió cómo funcionaba la habilidad. Era similar a la habilidad de detección de fallos de arcade. En cuanto surgiera el pensamiento, la información aparecería automáticamente. Sam Weber. Evaluación general, de, un futuro prometedor.
Desarrollo de software, 13, potencial de crecimiento, B. Tecnología de hardware, 15, potencial de crecimiento, A. Administración y finanzas, 20, potencial de crecimiento, AI. Se mire por donde se mire, el panel de Sam era bastante lamentable. Si bien su potencial de crecimiento no era bajo, a juzgar únicamente por sus habilidades actuales, seguía siendo un estudiante universitario ingenuo e inexperto. Lo que más le interesó a Ethan fue que este chico era claramente un estudiante de informática, así que porque su mayor potencial de crecimiento estaba en la administración y las finanzas. Justo cuando estaba a punto de comprobar los atributos de los demás, una luz deslumbrante irrumpió repentinamente en su campo de visión desde un lateral. Era Vivian. En ese instante, todo su cuerpo estaba envuelto en un brillante resplandor dorado, y una hilera de palabras igualmente doradas parecía estar impresa directamente sobre su frente. Evaluación general, ahí. Ethan siempre había supuesto que esa chica era simplemente una persona bondadosa que había aparecido por casualidad al borde de la carretera. Pero ahora que lo observaba con más detenimiento, era evidente que no era así. Vivian Perry. Evaluación general, hay, un genio con una especialización extrema. Arte técnico, 41, potencial de crecimiento, SI. Diseño gráfico, 32, potencial de crecimiento, S. Desarrollo de software, 10, potencial de crecimiento, D. Sus estadísticas actuales no eran exageradamente altas, pero las calificaciones de crecimiento S casi lo cegaron. Ethan desactivó rápidamente la función de análisis, y la forma en que miraba a Vivian cambió un poco. Mientras tanto, Vivian desconocía por completo todo esto. Acababa de terminar una intensa partida de Tetris y había conseguido una nueva puntuación máxima en una de las máquinas. Emocionada, se colocó al final de la fila, con la intención de volver a intentarlo. Vivian. Ethan tomó la iniciativa de acercarse a ella. No te dije que podías jugar gratis. Me has ayudado mucho. Le entregó una cajita llena de monedas de 1 centavo y de 5 centavos. Para el dueño de una sala de juegos, las monedas sueltas eran lo único que nunca le faltaba. Ethan, esto es absolutamente increíble. Después de toda una semana, pensé que podría olvidarlo. El rostro de Vivian estaba enrojecido. Ignoró por completo las formalidades y gesticuló animadamente mientras hablaba. Pero no puedo. Tetris es demasiado divertido. Cada vez que creo que lo domino, descubro una nueva técnica. ¿Piensas hacer cola para otra ronda? Ethan sonrió y señaló la larga fila que tenían delante. Se tardaría al menos media hora en pasar por esa cola. Sí. Este es el que quiero jugar. Bueno, qué lástima. Originalmente tenía pensado invitarte a probar mi juego recién desarrollado. Ethan se encogió de hombros y caminó en silencio hacia otra máquina que aún estaba desocupada, la número 1942. Aunque el proyecto de 1942 no se había completado del todo hasta ayer, una vez que tuvo el código fuente, grabar otra EEPROM no le llevó mucho tiempo. Un juego nuevo. Vivian se quedó paralizada a mitad de camino cuando estaba a punto de avanzar en la fila. Miró hacia Ethan, que se había sentado frente a la máquina recreativa desconocida. Podría ser este el nuevo juego que mencionó antes en la biblioteca. El que utilizaba tecnología de desplazamiento. Pero esto fue demasiado rápido. La última vez que había visto a Ethan había sido el lunes. ¿Cómo es posible que alguien pueda crear un juego completamente nuevo en tan solo una semana? Ella echó un vistazo a la fila. De todos modos, ella ya estaba al fondo. Incluso si lo intentara, no perdería nada. Espérame. Se apresuró a acercarse y se sentó en el lado del jugador 2, junto a Ethan. Antes incluso de que se hubiera acomodado en su asiento, estalló una acalorada discusión a su lado. Hermano, yo cubro el flanco. A por todas. Entendido, hermano. Mi espalda está en tus manos. Sam y Neil controlaban cada uno un avión de combate, y sus dedos volaban sobre los botones. Su respiración era agitada y sus rostros estaban enrojecidos por la emoción. En ese momento,
Neil se sintió inmensamente agradecido de haberse arrastrado hasta allí a pesar de su agotamiento para visitar esta sala de juegos recién inaugurada. Era la primera vez en su vida que jugaba un partido tan increíble que se quedó sin palabras. Si Space Invaders fue el pionero y Galaxian el que sentó las bases, entonces el juego que le precedió fue sin duda la culminación de todo lo anterior. Su mecánica de juego estaba llena de aleatoriedad. No hubo dos carreras exactamente iguales. Esto obligaba constantemente a Neil a insertar moneda tras moneda y a seguir jugando. En cuanto a Sam, su situación no era mucho mejor. Cuantas más rondas jugaba, más sorprendido quedaba. Las mejoras para los luchadores que soltaban los enemigos de élite eran, en realidad, aleatorias. Láseres, ametralladoras, misiles, armas sónicas, compañeros de ala. Las innumerables combinaciones de armas cambiaban sin cesar. Eran compatibles entre sí, lo que hacía que cada partida se sintiera como una experiencia completamente nueva. Hermano, toma este POW. Ya tengo cañones láser, así que mi potencia de fuego es suficiente. Está bien. Sus aviones de combate, fuertemente modificados, surcaron el océano rugiendo y aniquilando a toda la fuerza aérea. Vivian observó con envidia antes de volverse y mirar a Ethan con esperanza. Una de las mejores cosas del modo cooperativo era que, siempre y cuando ambos jugadores no fueran eliminados al mismo tiempo, un jugador que muriera podía continuar y reaparecer después de gastar una moneda, perdiendo solo los objetos que hubiera recolectado. Aunque era la primera vez que Vivian jugaba, con la ayuda de Ethan aprendió rápidamente la mecánica del juego. La duración de un solo partido transcurría en un abrir y cerrar de ojos. Se quedó sentada inmóvil frente a la máquina recreativa, mirando fijamente la pantalla de fin del juego y el marcador final. Abrió la boca ligeramente, pero no pronunció palabra. ¿Cómo demonios pudo crear algo así una persona que solo había estudiado gráficos por computadora durante una semana? El desplazamiento era increíblemente suave y fluido. En diferentes fases, incluso se alternaba entre desplazamiento vertical, diagonal, horizontal y otros métodos. Inicialmente, ella había supuesto que no vería más que una gran imagen estática desplazándose por la pantalla. Ese tipo de tecnología de desplazamiento no era particularmente novedosa. Pero Ethan había implementado un sistema de capas increíblemente ingenioso. Nubes, océanos, islas, buques de guerra. Cada elemento de la escena parecía un objeto vivo. Cada elemento complementaba a los demás a la perfección. Sus velocidades de desplazamiento eran diferentes entre sí. Aunque todo se desarrollaba en una pantalla plana, el resultado creó una asombrosa sensación de espacio tridimensional. Tras un largo rato, dejó escapar un profundo suspiro y recorrió con la mirada las demás máquinas recreativas. ¿Qué he estado haciendo durante los últimos 20 años de mi vida? Anteriormente, su comprensión de los videojuegos se limitaba a etiquetas como juguetes obsoletos y el veneno del consumismo. Cuando se produjo el fallo de Atari, incluso se felicitó a sí misma por su perspicacia y sabiduría. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que había desperdiciado incontables años de su vida. ¡Qué tragedia haber descubierto todo esto tan tarde! 15. Capítulo 15, invitando a Vivian. ¿De verdad eres principiante? Vivian miró a Ethan con vacilación, sospechando cada vez más que le estaba tomando el pelo. Una solución de diseño tan sofisticada requeriría un esfuerzo considerable incluso si fuera ella quien la elaborara. Todo esto es gracias a tu ayuda. Sin tu orientación, este juego no existiría. Ethan se había acercado a ella con un propósito desde el principio, así que, naturalmente, inmediatamente le dedicó un halago rotundo. No me des las gracias. Solo expliqué algunos de los conceptos introductorios más básicos. Lograr algo así es simplemente increíble. Vivian agitó las manos apresuradamente antes de volver a centrar su atención en la pantalla. Así son los videojuegos. ¿Te gustan los videojuegos, Vivian? Yo. Vivian hizo una pausa. No lo sé. Solo he jugado a Tetris y a 1942. Si esto es lo que son los videojuegos, entonces supongo que sí. Ethan asintió levemente y sacó 2 monedas más de la caja antes de introducirlas en la ranura.
En comparación con las conversaciones monótonas, comunicarse a través de los juegos se adaptaba mucho mejor al estilo social de los jugadores. ¿Por qué elegiste tu campo de estudio actual? Sabía que Vivian se especializaba en gráficos por computadora, pero después de conocerla mejor, descubrió que nunca antes había estado involucrada con los videojuegos. ¿Cómo es posible que alguien completamente desinteresado en los videojuegos acabe en un camino tan estrechamente ligado a ellos? Bien. Vivian maniobró su avión de combate y destruyó un escuadrón enemigo antes de reflexionar por un momento. Si tuviera que decirlo, es porque estas nuevas tecnologías generan mucho dinero. ¿Cómo es eso? Los sistemas operativos gráficos, los controladores de tarjetas gráficas, ese tipo de cosas. Todo eso está a la vanguardia de la tecnología en este momento. Actualmente estoy realizando trabajos de optimización gráfica a tiempo parcial para una pequeña empresa que me recomendó mi profesor. Ethan no esperaba que Vivian ya hubiera alcanzado ese nivel. Para ser una estudiante que aún cursaba estudios universitarios, ya era una persona excepcionalmente talentosa. Impresionante. Los sistemas operativos gráficos sin duda serán un campo muy prometedor en el futuro. Sabía perfectamente en qué clase de gigante aterrador se convertirían Bill Gates, todavía un hombre joven menor de 30 años, y su Microsoft en el futuro. En menos de 10 años, Microsoft superaría a IBM y se convertiría en la mayor empresa de software del mundo. Y la base principal de Microsoft, Windows 1.0, ya se había anunciado oficialmente el año pasado. Solo quedaba un año para el lanzamiento oficial de Windows 1.0. En cuanto a Apple y su sistema operativo Mac, otro futuro miembro de los tres grandes gigantes de los sistemas operativos, también se lanzará este año. En aquel momento, Linus Benedict Torvalds, el futuro padre del núcleo Linux, era todavía un chico de 15 años. Sin duda, optar por entrar en la industria de los sistemas operativos gráficos en este momento fue una decisión acertada. Sigo prefiriendo el desarrollo de videojuegos. Ethan se coordinó hábilmente con Vivian para destruir a un enemigo de élite. Crear felicidad es algo genial. Para Ethan, que había viajado en el tiempo portando todo el conocimiento del futuro, el éxito estaba prácticamente garantizado independientemente del sector que eligiera. En cuanto a lo que lo mantenía firmemente comprometido con este camino, aparte de su sistema de trampas perfectamente adaptado, quizás solo había una cosa más. Fe. Ethan era una persona de la era moderna. Desde las consolas Famicom hasta los juegos Flash, pasando por las épocas doradas de los juegos para PC y móviles, los videojuegos se habían entrelazado desde hacía tiempo con todos los aspectos de su vida y con todos sus recuerdos. Tengo pensado fundar una empresa de videojuegos. Finalmente reveló su verdadero propósito. Originalmente, quería preguntarte si estarías interesado en unirte a nosotros. Pero a juzgar por lo que veo, ya has decidido tu propio camino. Te acompaño. Vivian se quedó paralizada. Ella no esperaba que Ethan le hiciera tal oferta. Auge. En ese momento de distracción, cometió un error y se convirtió en una bola de fuego. Casualmente, Ethan también se distrajo con sus propios pensamientos y, acto seguido, se vio envuelto en una situación de peligro. Vivian respiró hondo y de repente comprendió por qué Ethan la había invitado a jugar juntos. Se puso de pie lentamente y habló en voz baja. Lo siento, Ethan. Aunque me gustan mucho los videojuegos, confiar mi futuro a un sector en el que el mercado no tiene confianza sigue siendo un poco. Vivian era bondadosa, pero no imprudente. El impacto del colapso de Atari fue tan inmenso que incluso alguien ajeno a la industria como ella había oído hablar mucho de ello. El mercado estadounidense de los videojuegos, que en su día llegó a valer $3.200 millones, se había desplomado hasta situarse en torno a los $100 millones y seguía reduciéndose a un ritmo acelerado. Sin importar la perspectiva que se adoptara, era innegable que se trataba de una industria en decadencia, camino a su fin. Ni la pasión ni los sueños podían poner comida en la mesa. Vivian lo entendió perfectamente. Ethan asintió. Si bien la industria de los videojuegos al otro lado del océano, en Japón, estaba en pleno auge,
Gran parte de ese éxito podía atribuirse a la avanzada tecnología de electrónica de consumo de Japón y a sus activos exteriores netos, que superaban con creces los de Estados Unidos. Utilizar ese ejemplo para persuadir a Vivian probablemente no lograría mucho. Si quería convencerla de que se uniera a su equipo, la pasión por los videojuegos por sí sola no sería suficiente. También necesitaría un pequeño incentivo material. Ethan sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Tenía escrito un número de teléfono. Pertenecía a Meyer, el hombre que anteriormente había querido comprar su prototipo de máquina de Tetris. Ahora que se habían resuelto los problemas de derechos de autor, la venta de máquinas recreativas se había convertido en una opción viable. Sam, deja de jugar. Tengo una tarea importante para ti. Sam, que seguía inmerso en una intensa batalla junto a Neil, fue interrumpido por Ethan y, a regañadientes, se dirigió detrás del mostrador. De ninguna manera. Fabricarlos nosotros mismos definitivamente no funcionará. Tras escuchar el plan de Ethan, Sam lo rechazó de plano. Solo la placa base personalizada y las EEPROM costarán más de $10.000. Luego están los costos de los gabinetes, que oscilan entre $500 y $1.000 por unidad, más los gastos de pruebas de cumplimiento y certificación. Contó con los dedos mientras hacía sus cálculos. Necesitaríamos invertir decenas de miles, tal vez incluso más de $100.000 en costos de producción. Ni aunque me exprimieran hasta la última gota, podría conseguir esa cantidad de dinero. No funcionaría también la producción en lotes pequeños. No. Sam negó con la cabeza, pero de repente sus ojos se iluminaron como si hubiera pensado en algo. Pero podemos subcontratar la fabricación. Habrá requisitos de cantidad mínima de pedido, pero los costes serán mucho menores. Si encontramos compradores con antelación y están dispuestos a pagar parte del depósito por adelantado, no tendremos que gastar mucho dinero nosotros mismos para llevarlo a cabo. Al oír la idea de Sam, Ethan se llenó de energía de inmediato. Por supuesto. Estaba tan concentrado en averiguar cómo cubrir los costos de producción que había olvidado que la fabricación por contrato era una opción. ¿Cuál sería entonces el coste de producción por máquina? Sam pensó durante unos instantes antes de dar lentamente una estimación aproximada. Unos $1.500. Para una máquina recreativa pequeña con un hardware relativamente modesto, ese precio era sin duda muy elevado. Vender algo así no sería fácil. Tras mirar el número de teléfono que tenía en la mano, Ethan se acercó al teléfono fijo y marcó. 16. Capítulo 16, Charla de negocios. Hola y gracias por llamar a Silicon Oasis. Nuestra empresa se compromete a proporcionar a los operadores de salones recreativos máquinas de alta calidad. De costa a costa, si tiene. Señor Meyer. Ethan interrumpió la presentación del hombre. Incluso a través de la mala calidad de la conexión telefónica, la voz de Meyer era fácilmente reconocible. Aunque el eslogan sonaba impresionante, él mismo contestaba el teléfono. Al parecer, la magnitud real de las operaciones de la empresa no era tan grande. Ethan sintió un poco de alivio. Si tuviera que negociar directamente con algún magnate de los negocios de gran éxito, inevitablemente habría cierta presión. Hola, ¿puedo preguntar quién es? Meyer solo había conocido a Ethan una vez. Aunque Tetris le había impresionado profundamente, Ethan no había mostrado ninguna intención de venderlo, y después de tantos días, Meyer prácticamente había dejado de pensar en ello. Me preguntaba si actualmente están buscando adquirir algún producto nuevo. Tenemos un lote de máquinas recreativas para un nuevo juego que planeamos vender. Lo siento, no es necesario por el momento. Al otro lado de la línea, Meyer frunció el ceño y declinó. Pensó detenidamente durante un rato, pero no pudo recordar ningún juego arcade nuevo cuyo lanzamiento estuviera previsto recientemente. Además, él mismo era distribuidor de máquinas recreativas. Mantenía relaciones comerciales con una gran parte de los operadores minoristas de California. Si realmente iba a salir un nuevo juego al mercado, él debería haber sido de los primeros en enterarse. Sin embargo, ninguno de sus proveedores se había puesto en contacto con él, lo que le dejó perplejo. Señor Meyer,
ya no le interesan las máquinas recreativas de Tetris. Bueno, entonces quizás hablemos en otra ocasión. Iten evitó deliberadamente ser explícito. Retrocediendo para poder avanzar, colgó el teléfono inmediatamente. Si bien realmente necesitaban las ventas de las máquinas recreativas para conseguir el capital inicial, mostrar demasiada urgencia solo debilitaría su posición durante las negociaciones. Al otro lado de la línea, Meyer acababa de tomar un sorbo de café caliente. Inmediatamente lo roció. Espera, Tetris. ¿Encontraste un proveedor? Hola. Hola. Ese nombre era demasiado memorable para él. Una máquina destartalada, que yacía despreocupadamente en una esquina, había atraído de alguna manera a una multitud de estudiantes universitarios cercanos que hicieron fila bajo el sol abrasador. Independientemente de lo bueno que fuera el juego en sí, ese tipo de capacidad para atraer clientes ya justificaba tenerlo en stock para probar el mercado. Pero por mucho que gritara al teléfono, la conexión ya se había cortado. Solo quedaba el monótono pitido. Mierda. 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 Maldijo varias veces con ansiedad. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día son tan impacientes? La otra parte conocía su número de teléfono. Pero Meyer no sabía el número de teléfono fijo de Iten. Ahora que Iten había colgado, no tenía forma de volver a llamar. Se suponía que debía quedarse sentado esperando a que Iten volviera a contactarlo. Meyer colgó el teléfono de golpe. No. No podía quedarse sentado esperando. Había más de un distribuidor en California. Había pasado una semana entera buscando un proveedor de Tetris y no había encontrado ningún otro vendedor en ningún sitio. Si el suministro de esta nueva máquina, tan prometedora comercialmente, cayera en manos de uno de sus competidores, estaría acabado. Tras dar algunas instrucciones a sus empleados, Meyer cogió su maletín y salió corriendo del almacén. Recordaba la dirección. Estaba en una zona residencial cerca de la USC. Tenía que llegar allí antes de que Iten contactara con otros distribuidores. Sam, quédate aquí y vigila la tienda. Voy a casa un rato. Tras darle algunas instrucciones a Sam y dejarlo en la sala de juegos, Iten regresó solo a su apartamento. Sacó una silla al exterior, estiró las piernas y disfrutó del sol. No tenía prisa. Si Meyer era realmente el astuto hombre de negocios que Iten creía, entonces debería ser capaz de reconocer el enorme potencial comercial que se esconde tras Tetris. Una hora más tarde, un coche se detuvo frente al edificio de apartamentos. La puerta se abrió de golpe y Meyer salió corriendo a toda prisa. Al oír el sonido, Iten abrió los ojos lentamente. Meyer David. Evaluación general, A. Un hombre de negocios astuto. Administración y finanzas, 47. Potencial de crecimiento, B, ajustado a debido a los efectos de las habilidades. Su coche no era especialmente lujoso. Parecía que la suposición de Iten había sido correcta. El hombre era simplemente el dueño de un pequeño negocio con una actividad razonablemente estable. Señor. Meyer casi pierde el sombrero mientras corría. Lo atrapó rápidamente con una mano y se detuvo frente a Iten. Sobre esa llamada telefónica de hace un momento. Iten se levantó inmediatamente de su silla, con una expresión de sorpresa. Señor Meyer. ¿Qué le trae por aquí? No dijo antes que no estaba interesado. Señor Iten, le pido disculpas. Supuse que se trataba de uno de esos fabricantes de máquinas recreativas anticuadas. Pero si estamos hablando de Tetris, ¿cómo podría no interesarme? Hoy hace bastante sol. Hablemos dentro. Meyer asintió y siguió a Iten al interior del desordenado apartamento. Sus ojos recorrieron silenciosamente la habitación, tratando de hacerse una idea general de la personalidad de Iten para poder adaptar su estrategia en consecuencia. Lo primero que llamó la atención de Meyer fueron los componentes y herramientas electrónicas dispersos. Había soldadores, condensadores, resistencias, incluso sierras de mano, paneles de madera y latas de pintura en aerosol. Señor Iten, perdóneme que pregunte, pero esa máquina recreativa de Tetris, no me diga. El nivel de habilidad práctica que se requería era increíble.
Ya había visto antes a jóvenes entusiastas de la tecnología trasteando con todo tipo de extraños aparatitos. Pero una máquina recreativa no era un simple aparatito. Hectómetros. Iten se giró y siguió la mirada de Meyer antes de asentir. ¡Qué buena vista, señor Meyer! Así es. Esa máquina prototipo fue modificada a partir de una máquina recreativa de segunda mano. Meyer se quedó secretamente asombrado al seguir a Iten al dormitorio, que estaba relativamente ordenado. El objeto que más llamaba la atención en la habitación era el Commodore 64 que estaba sobre el escritorio. Era un modelo de ordenador doméstico muy popular. Sus especificaciones no eran tan potentes como las de las máquinas de IBM, pero su relación coste-rendimiento era sin duda una de las mejores. Entonces Meyer dejó de respirar. Sobre el escritorio, vio un pequeño dispositivo. Lo reconoció inmediatamente. Era un programador de EEPROM. Dios mío. Un pensamiento aterrador comenzó a formarse lentamente en su mente, acelerando los latidos de su corazón. Parecía. Estaba a punto de dar con la oportunidad de su vida. Señor Iten, este juego. Tetris, lo desarrolló usted. En el instante en que le surgió ese pensamiento, todas las pistas dispersas en la mente de Meyer se conectaron de repente. Todo tenía sentido. ¿Por qué había buscado en todos los fabricantes de máquinas recreativas y no había encontrado Tetris? ¿Por qué esa máquina era tan vieja, con un logotipo que parecía recién pintado? ¿Por qué Iten se había negado a venderle esa máquina tan importante? Solo había una respuesta. Las comisuras de los labios de Iten se curvaron hacia arriba formando una sonrisa inocente. Sí, señor Meyer. Sí, fui yo. De ninguna maldita manera. Meyer murmuró. En ese momento, nunca había estado más agradecido de no haberse quedado en la empresa esperando a que Iten se pusiera en contacto con él primero. Esto era una auténtica mina de oro. Una perla aún cubierta de polvo. Tuvo la sensación de haber encontrado un billete de lotería premiado antes de que se anunciaran los números. Este viaje, valió absolutamente la pena. Chicos, si les gusta esta historia, por favor dejen algunos comentarios, es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin ningún comentario de los lectores. También puedes dejar comentarios y reseñas para que la historia tenga mayor visibilidad. Además, habrá capítulos adicionales si llegamos a las 100 piedras hoy. 17. Si no estás escuchando esto en Red Panda Fix estás perdiendo el tiempo. Capítulo 17, Acuerdo comercial. Señor Iten, tanto si ha encontrado otros compradores como si no, créame, Silicon Oasis es sin duda el distribuidor más fiable de toda California. Meyer se dio una palmada en el pecho y se jactó ante Iten. En un momento como este, daba igual si presumía o simplemente decía la verdad. Con tal de mantener a Iten cerca, todo era negociable. A ojos de Meyer, el hombre que tenía delante era un árbol del dinero que hablaba. Ah, sí. Me alegra oír eso. Acabo de contactar con otro comprador, y el precio que me ofreció fue, sinceramente, bastante insultante. Iten mostró una expresión de grata sorpresa en el momento justo y estrechó la mano de Meyer con entusiasmo. En cuanto Meyer supo que había contactado con otro comprador, palideció y reanudó la conversación apresuradamente. A esa gente solo le importa el dinero. Hay que tener cuidado. Jaja, no todo el mundo entiende de juegos. Les dije que, aunque $3,000 por máquina es caro, con su potencial de ganancias, la rentabilidad no es una preocupación en absoluto. Después de que Iten terminó de hablar, la expresión en el rostro de Meyer se congeló lentamente. $3,000. Como distribuidor de máquinas recreativas, Meyer conocía los precios de estas máquinas al dedillo. A ese precio, ya era comparable a un gran armario de cabina. Estaba dispuesto a creer en el potencial comercial de Tetris y quería aprovechar esta oportunidad única en la vida. Pero eso no significaba que estuviera dispuesto a dejarse engañar. En aquella época, la industria de los videojuegos estaba prácticamente extinta debido al espectacular colapso de Atari. Solo la gente del sector de las salas de juegos recreativos había logrado sobrevivir. Con todo el mercado gravemente contraído,
Pedirle que hiciera un pedido a un precio tan arriesgado sería una locura. Lo que temía era no tener que comprarlo él mismo. Lo que temía era que algún competidor se arriesgara y aceptara una oferta tan descabellada. Ejem. Meyer se aclaró la garganta y ordenó cuidadosamente sus pensamientos. Señor Itten, ¿le importaría si le hiciera una pequeña sugerencia como amigo? Adelante. Vi esa máquina recreativa hace un rato. A 25 centavos por partida, recuperar $3.000 llevaría muchísimo tiempo, incluso si funcionara a pleno rendimiento todo el día sin una sola avería. Así que también crees que $3.000 es un precio demasiado alto. Itten frunció ligeramente el ceño, dejando entrever un atisbo de insatisfacción, como un artista cuya obra acaba de ser menospreciada. No, señor Itten. Lo que quiero decir es, ¿ha considerado aumentar el precio por partida? 50 centavos, tal vez. O incluso $1 por partida. Primero, Meyer ratificó los precios propuestos por Itten antes de utilizar la tarifa de las máquinas recreativas como punto de partida para presentar sus propias ideas. Y podríamos empezar vendiendo una pequeña cantidad a un precio más bajo. Una vez que esos empresarios miopes se den cuenta de su valor, podremos subir el precio gradualmente. ¿Qué te parece? Itten reflexionó por un momento. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tiene en mente, señor Meyer? Al oír lo que parecía una disposición a llegar a un acuerdo, Meyer se alegró y aceleró el ritmo de su discurso. En mi opinión, deberíamos lanzar primero una edición limitada a $2.000 por máquina, y luego subir el precio a $2.500, o incluso a $3.000. $2,000. Itten repitió el número varias veces antes de suspirar. Si ese es el caso, nos resultará difícil cubrir los costes de producción. A menos que esté dispuesto a pagar por adelantado. Meyer se humedeció los labios secos. El crecimiento de Silicon Oasis en California se había estancado durante mucho tiempo. Todos ya habían encontrado su nicho de mercado. La época inicial del Océano Azul había quedado atrás. Si quería abrirse camino a través de este Océano Rojo, necesitaba una oportunidad. Tuvo que plantearse si esta podría ser la única oportunidad de su vida. El corazón de Meyer se endureció y asintió con firmeza. Señor Itten, pagar el importe total por adelantado sería difícil incluso para Silicon Oasis. Pero si se trata de un depósito del 30% por adelantado, creo que podemos intentar colaborar. Entonces, feliz cooperación. Finalmente, Itten sonrió y estrechó la mano que Meyer le tendía. Los dos rápidamente ultimaron los detalles de su asociación. El resto del papeleo tendría que esperar hasta que Itten confirmara la situación con el contratista de fabricación antes de que se pudiera redactar un contrato formal. En cualquier caso, las negociaciones concluyeron finalmente sin contratiempos. Ah, claro, señor Itten. ¿Dónde fue a parar esa máquina prototipo? Tras quitarse un peso de encima, Meyer se sintió mucho mejor y finalmente recordó la máquina recreativa. Tras recibir el permiso de Itten, recorrió el apartamento sin rumbo fijo, pero no logró encontrar la máquina en la que estaba pensando. Si Tetris llegara a convertirse en un título legendario en el futuro, ese valioso prototipo tendría un valor comercial asombroso. Llegado el momento, subastarlo podría alcanzar un precio astronómico. Incluso si esta inversión fracasara, seguiría siendo una excelente pieza de colección. Ah, esa máquina. Se la di a un amigo. Abrió una sala de juegos hace poco. Esa, la de la esquina. Itten salió a la calle y señaló hacia la galería comercial que había en la esquina. El letrero de Gamenova seguía llamando la atención incluso bajo el sol brillante. Meyer arqueó una ceja. Si no recordaba mal, la última vez que vino aquí a investigar, aquel lugar seguía siendo una tienda en ruinas a la espera de ser vendida. Entonces, señor Itten, me retiro. Se despidió sinceramente de Itten e incluso se aseguró de pedirle su número de teléfono fijo antes de marcharse. Meyer subió a su coche, pero en lugar de marcharse, se detuvo frente a Gamenova. Tenía que ver sí o sí el estado de esa máquina.
A primera vista, la tienda no era grande, y aún se podían apreciar en muchos lugares vestigios de su anterior estado ruinoso. Aparte del letrero recién colocado, parecía que simplemente habían limpiado el lugar. Iten no había mentido. Era una sala de juegos recreativos recién inaugurada. En tiempos como estos, entrar en la industria de los videojuegos requería auténtica pasión y determinación. Meyer miró a través de la puerta de cristal y se quedó mirando hacia adentro, con los ojos muy abiertos. El interior, apenas más grande que una tienda de conveniencia, ya estaba abarrotado de gente. Los jugadores formaron una multitud inmensa alrededor de las diversas máquinas de Tetris que ocupaban las posiciones centrales. Al observar con más detenimiento, notó dos copias de la máquina recreativa Zebios cerca, y también había largas filas esperando para jugar, algo completamente diferente a la escasa afluencia de público alrededor de las otras máquinas. Algo andaba muy mal. Meyer empujó la puerta y entró, abriéndose paso entre la multitud hasta llegar a las máquinas de Zebios. No había oído nada sobre que este juego se hubiera vuelto popular de repente. 10 minutos después, Meyer puso la marcha atrás en silencio y condujo de vuelta al apartamento de Iten. A las 9 de la noche, Gamenova dio por finalizada oficialmente su primera jornada laboral. Sam pasó casi una hora vaciando las cajas de monedas y luego fregó cuidadosamente los suelos antes de regresar finalmente al apartamento. Dios mío, el trabajo de hoy casi me mata. Pero nos vamos a hacer ricos. Si todos los días son como hoy, recuperaremos la inversión en la máquina antes de que termine el mes. Se estiró perezosamente, entró en la habitación de Iten y se dejó caer sobre la cama. Ah, por cierto, ¿qué tal te fue con el distribuidor de máquinas recreativas con el que contactaste hoy? Iten tomó un sorbo de refresco mientras escribía en el C64 y respondió con indiferencia. $2.500 por máquina. Depósito del 30% por adelantado. Es hora de empezar a contactar con los fabricantes. 18. Capítulo 18, Límites del hardware. Sam quedó aturdido por la repentina noticia. Estaba tan emocionado que no pudo dormir en toda la noche. A primera hora del domingo por la mañana, justo al amanecer, ya se había puesto en contacto con un contratista de fabricación y se estaba preparando para discutir los detalles de la producción. En cuanto a Iten, él se haría cargo del turno de Sam y se dirigiría temprano a Gamenova para vigilar la tienda. Parece que realmente necesito contratar a un empleado. Iten se estiró y tomó una decisión. Aunque las bonificaciones por habilidad le permitían funcionar perfectamente bien con solo 2 o 3 horas de sueño, ¿quién no preferiría tener la oportunidad de disfrutar de una buena siesta? Dejó una caja de cartón grande sobre la mesa detrás del mostrador. Dentro había un Commodore 64 nuevo, junto con varias herramientas de desarrollo y otros accesorios. Con esta máquina, podía continuar con su trabajo de desarrollo incluso mientras permanecía en la sala de juegos recreativos. Hombre, date prisa y abre la puerta. Abra, gerente. Somos sus clientes. Ya son las 6. ¿Acaso estás dirigiendo un negocio o no? Antes de que Iten terminara de organizar sus cosas, los jugadores que hacían fila afuera ya empezaban a impacientarse. Los gritos llegaban en oleadas, una tras otra. Hoy había incluso más gente que ayer. Este es el poder del boca a boca. Frotándose las sienes, Iten volvió a abrir la tienda y encendió las luces, indicando que el negocio estaba abierto. Pensándolo bien, el término efecto boca a boca parece haber sido popularizado originalmente por el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi. A Iten le costó bastante esfuerzo abrirse paso entre la abarrotada zona de juegos y llegar hasta detrás del mostrador. Dejando a los jugadores, que se habían sumido por completo en un estado de frenesí carnavalesco, a su aire, volvió a centrar su atención en el ordenador. Aunque todo parecía ir sobre ruedas durante el último medio mes, todavía existía un mundo de diferencia entre él y los verdaderos gigantes de la industria. Ya fuera Nintendo, Namco o Sega, cualquiera de ellas podría aplastar fácilmente a un recién llegado como él. Sobre todo teniendo en cuenta que la entrada de Nintendo en el mercado estadounidense a gran escala estaba a menos de un año. Si no lograba acumular su propio poder antes,
tendría pocas esperanzas de resistirlos. Hasta que llegara ese momento, lo único que podía hacer era desarrollar tantos juegos de gran éxito como fuera posible, quizás incluso interceptar algunos de los títulos legendarios que originalmente pertenecían a la línea de Famicom, con el fin de debilitar el dominio de Nintendo en Estados Unidos. Una vez que su capital alcanzó una escala sustancial, pudo comenzar a trazar planes para el mercado de las consolas domésticas. Super Mario y Contra. Iten tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre el escritorio mientras consideraba estrategias para afrontar estos dos juegos. En términos de influencia, probablemente existían menos de 5 obras en el mundo que pudieran rivalizar con Super Mario. En cuanto a Contra, fue el título estrella de Konami después de que Nintendo abriera las puertas a los desarrolladores externos. Pero al pensar en Contra, los ojos de Iten se iluminaron de repente. Parecía una buena opción. A juzgar por la historia de Contra, su narrativa heroica de un comando solitario que se infiltra en bases enemigas y salva al mundo parecía particularmente compatible con el mercado estadounidense. En aquella época, los dos primeros juegos de Contra para Famicom eran tan icónicos como Super Mario. Utilizarlo como arma contra Nintendo también le permitiría tenderle una trampa a Konami en secreto. Una doble victoria. No, una victoria doble. Una vez tomada su decisión, Iten no perdió el tiempo y comenzó de inmediato a planificar el proceso de desarrollo. Pero casi de inmediato se topó con un problema grave. El hardware no pudo soportarlo. Contra no fue contemporáneo de Super Mario. No se estrenaría hasta 3 años después, en 1987. En aquel entonces, Contra funcionaba con la placa arcade patentada de Konami, cuyo rendimiento superaba por completo al hardware arcade contemporáneo en todos los aspectos imaginables. Si nos fijamos únicamente en los procesadores, la comparación resultaba prácticamente innecesaria. La arquitectura de doble CPU de los procesadores Motorola 68000 y Zilog Z80 de 16 bits dominó por completo a todos los procesadores de un solo chip de 8 bits de la época. Su chipset gráfico personalizado elevó la calidad visual a un nivel que, en esencia, pertenecía a la próxima generación. En comparación con el hardware gráfico actual, la mera implementación del desplazamiento de fondo y los efectos de sprites que se veían en 1942 ya agotaban prácticamente todo el rendimiento gráfico disponible. Por no mencionar su enorme capacidad de almacenamiento de 256 KB. Incluso encontrar un soporte de almacenamiento capaz de contener tal cantidad de datos sería difícil. ¿En qué estás pensando? La voz de Vivian interrumpió su hilo de pensamiento. Ella lo había notado fruncir el ceño desde hacía bastante tiempo, garabateando notas de vez en cuando y tachando cosas. Si necesitas ayuda con algo, tal vez pueda echarte una mano. Vivian. Iten asintió a modo de saludo, con una expresión de sorpresa en el rostro. Tras solo un día de separación, el panel de atributos de Vivian parecía haber aumentado varios puntos de nuevo. Vivian, ¿qué opinas? Si lleváramos los algoritmos de optimización al límite absoluto con el hardware arcade actual, ¿hasta dónde podríamos llegar? Vivian ladeó ligeramente la cabeza y pensó por un momento. En realidad, lo que lograste en 1942 ya es muy impresionante. Si intentas optimizarlo aún más, empezarás a sacrificar la calidad visual. No creo que valga la pena ese sacrificio. Tras pasar todo el día jugando a 1942, Vivian sintió que aprendía algo nuevo en casi cada sesión. Puede que sus habilidades técnicas no fueran de primer nivel, pero su enfoque para resolver problemas era increíblemente interesante y digno de estudio. Así es. Iten asintió. Más o menos ya se esperaba esa respuesta. Dadas las limitaciones del hardware de la época, realmente no quedaba mucho margen para mejoras algorítmicas. Las limitaciones de hardware eran prácticamente irresolubles. ¿Pero por qué preguntas? ¿Acaso sigues sin estar satisfecho con los efectos visuales de 1942? Más o menos. Estoy planeando desarrollar un nuevo juego, pero me he topado con un cuello de botella de hardware. Me está dando dolor de cabeza. Si Contra resultaba demasiado difícil de realizar,
No le quedaría más remedio que retirarse y crear un juego de plataformas que desafiara directamente a Super Mario. Desafortunadamente, aunque Vivian estudió ingeniería eléctrica, su especialización fue la informática gráfica. En cuanto a Sam, sus habilidades técnicas estaban más o menos a la par con las de Ethan, sin recurrir a trampas. Él tampoco fue de mucha ayuda. Ojalá conociera a un experto en ingeniería de hardware. Un problema de hardware. Vivian asintió levemente. Ethan, esa no es mi área. No puedo ayudarte mucho. Pero, de repente, cambió de tema. ¿Te acuerdas cuando te dije que trabajaba a tiempo parcial en una pequeña empresa? Hectómetros. Ethan parpadeó, sin entender por qué sacaba el tema ahora. Aunque es una empresa de software, mi jefe allí podría ayudarte. Tomó prestada su libreta y anotó una dirección junto con un número de contacto. Videosoft, Gerald Lawson. En el momento en que vio el nombre, los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Él conocía ese nombre. Gerald Lawson, antiguo ingeniero de Fairchild Semiconductors. Este ingeniero afroamericano se convertiría más tarde en el pionero de la consola de videojuegos moderna. El padre del cartucho de videojuegos. Él había creado la primera consola de videojuegos del mundo con cartuchos de juego intercambiables, la Channel F. Chicos, si les gusta esta historia, por favor dejen algunos comentarios, es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin ningún comentario de los lectores. También puedes dejar comentarios y reseñas. 19. Capítulo 19, Potencial oculto. Ethan siempre había dado por sentado que el lugar donde trabajaba Vivian era un laboratorio de diseño gráfico de vanguardia. Nunca esperó que fuera Videosoft. Era la empresa que Gerald había fundado tras dejar Fairchild Semiconductor. Una empresa de desarrollo de videojuegos. Un momento, la empresa donde trabajas a tiempo parcial es Videosoft, y nunca has jugado a videojuegos. No. Vivian negó con la cabeza. Aunque nuestro jefe diseñó algunos prototipos de juegos, ninguno de ellos llegó a completarse. Me dedico principalmente a tareas diversas de optimización gráfica. El jefe dijo que era por culpa de Atari. Estallido. Ethan golpeó de repente la mesa con la mano y se puso de pie de un salto, asustando tanto a Vivian que se tragó el resto de la frase. Gracias, Vivian. Me has ayudado muchísimo. Ah, y cuida la tienda por mí. Tengo que salir. Vivian le había dado una buena lección. La oportunidad creada por la quiebra de Atari no fue simplemente un breve vacío en el mercado. Como rey indiscutible de la industria estadounidense de los videojuegos, prácticamente todos los desarrolladores de juegos nacionales de terceros dependían de Atari para sobrevivir. Cuando Atari quebró, el mercado de videojuegos norteamericano se esfumó casi de la noche a la mañana, y prácticamente todos los desarrolladores externos se declararon en bancarrota. Entre ellos se encontraban Gerald Lawson y su empresa Videosoft. Si Ethan recordaba bien, el motivo original por el que Lawson fundó Videosoft era desarrollar juegos para la entonces pujante Atari 2600. Pero eso había sido en 1980. Nadie podría haber imaginado que tan solo 2 años después, toda la industria de los videojuegos se vería sacudida de forma tan violenta. En este momento, Videosoft ya debería estar al borde de la bancarrota y, como muy tarde, cerraría definitivamente a principios de 1985. Gerald Lawson estaba a punto de convertirse en uno de los innumerables desarrolladores de videojuegos que, tras perseguir sus sueños, fueron engullidos por las mareas de la historia. Al pensar en esto, Ethan no pudo evitar tragar saliva. La solución había estado justo delante de él todo el tiempo. Mountain View, Condado de Santa Clara, California. Esta ciudad, que se había transformado de un pueblo agrícola en un centro tecnológico junto con el auge de Silicon Valley, ahora reunía a algunos de los talentos más brillantes de la industria. Ethan encontró el lugar que buscaba en una calle lateral tranquila. Los edificios de oficinas, de poca altura, se erguían de forma irregular a lo largo de la carretera, y toda la calle parecía desprovista de vida, nada parecida a un distrito comercial propiamente dicho. Enseguida divisó el letrero de Videosoft. Era una tabla desgastada con los bordes curvados,
que llevaba el nombre de la empresa escrito con una tipografía algo anticuada, propia de la era espacial. Al mirar por la ventana junto a la puerta, Ethan vio un espacio de oficina de aproximadamente 80 metros cuadrados. Al menos la mitad de los puestos de trabajo ya habían sido desocupados. Los monitores de las computadoras en los escritorios restantes también estaban apagados. Solo una vieja Atari 2600 permanecía encendida, mostrando gráficos pixelados rudimentarios en su pantalla. Al menos el timbre seguía funcionando. Ethan vio una figura algo corpulenta emerger del interior de la oficina. El hombre vestía una camisa a cuadros y llevaba unas gafas de sol apoyadas en la frente, y ya se apreciaban signos de envejecimiento en su barba y cabello. Era Gerald Lawson. Empujó la puerta de cristal y Ethan pudo oír claramente su respiración agitada. Tenía tan solo 44 años, pero ya parecía un anciano en sus últimos años, desprovisto de cualquier rastro de vigor juvenil. Desafortunado. Ethan no podía pensar en una frase más apropiada para describir al maestro del hardware que tenía delante. Gerald Lawson. Evaluación general, ese emprendedor trágico. Ingeniería de hardware, 153 potencial de crecimiento, S. Guionismo, 11 potencial de crecimiento, D. Desarrollo de programación, 51 potencial de crecimiento, A. Administración y finanzas, 21 potencial de crecimiento, D. Estado no reconocido y frustrado, valor final de todos los atributos menos 50%, redondeado hacia abajo. La gran S de colores del arco iris casi ciega a Ethan. Un atributo de ingeniería de hardware que superaba los 100 puntos hablaba por sí solo. Hola. ¿Puedo ayudarle en algo? Gerald parecía cansado. Al ver que el visitante era un hombre joven, mostró una expresión de desconcierto. Ethan lo saludó cortésmente. Señor Lawson, Vivian me habló de usted. La comprensión apareció de inmediato en el rostro de Gerald, pero rápidamente se transformó en una sonrisa amarga. Lo sentimos, pero en este momento no estamos contratando personal. Señor Lawson, no estoy aquí buscando trabajo. La mirada de Ethan se desvió hacia una máquina recreativa apagada que estaba apoyada contra la pared. Soy desarrollador de videojuegos y me gustaría hacerle algunas preguntas. Gerald apenas reaccionó a esas palabras y simplemente lo miró en silencio. Tras un largo momento, suspiró y se hizo a un lado para dejar entrar a Ethan. Rebuscó entre cajas y montones de trastos antes de encontrar finalmente una botella de agua. Aquella era ya la forma más cortés de hospitalidad que podía ofrecer. Tras escuchar la presentación de Ethan, Gerald asintió y se sentó a su lado. Ethan, este no es un buen momento para entrar en la industria de los videojuegos. La forma en que lo dijo sonaba casi a autocrítica. Cuanto más enérgico y ambicioso había sido durante su época en Fairchild Semiconductor, más indigente era ahora. ¿Por qué? Preguntó Ethan, a pesar de que ya sabía la respuesta. Los videojuegos están muertos. Gerald ya lo había aceptado hacía mucho tiempo. Atari construyó la lápida. Está ubicada en Nuevo México, no muy lejos de California. Esa lápida fue construida para Atari. Ethan negó con la cabeza. No creo que Atari represente los videojuegos. Gerald dejó escapar un leve suspiro. Hubo un tiempo en que él era igual que Ethan, lleno de pasión y convencido de que podía labrarse un futuro. Antes trabajaba como ingeniero en Fairchild Semiconductor. Lo sé. El Channel F fue obra tuya. El diseño del cartucho programable fue sencillamente brillante. Tal vez. Gerald ni lo confirmó ni lo negó. En ese momento, era uno de los pocos logros de los que aún podía sentirse orgulloso. Pero ¿sabes cuántas unidades se vendieron de esa excelente máquina? Hizo comillas con los dedos, y sus palabras rebosaban sarcasmo. 300.000 unidades. ¿Y Atari? Vendían consolas de videojuegos como si fueran electrodomésticos. Solo la Atari 2600 vendió más de 30 millones de unidades. 30 millones. De media, casi una de cada 10 personas poseía un Atari 2600. Por mucho que Ethan se empeñara en defender su postura,
Atari seguía siendo el símbolo indiscutible del mercado estadounidense de los videojuegos. Gerald hizo un gesto con la mano, sin querer seguir debatiendo el asunto. Entonces, ¿qué era lo que querías preguntarme? Estoy desarrollando un nuevo juego y me he topado con algunas limitaciones de hardware. La optimización de algoritmos ya no me sirve de mucho. Vivian me dijo que podía consultarte sobre este tipo de problemas. Ethan no intentó persuadir a Gerald de inmediato. Para un niño prodigio que había sido completamente estafado por el colosal desastre conocido como Atari, las palabras por sí solas eran inútiles. Pero Ethan sabía lo que era efectivo. Metió la mano en el bolsillo y sacó 2 fichas negras. Eran las EEPROM para Tetris y 1942. Esas cosas tenían mucha potencia. 20. Capítulo 20, Proyecto Contra. 1 hora después. Gerald guardó silencio. Los 2 juegos le habían mostrado un atisbo de un mundo nuevo que había abandonado hacía mucho tiempo, cada uno desde un ángulo completamente diferente. Tetris fue un triunfo absoluto en cuanto a jugabilidad y diseño, utilizando los efectos visuales y de sonido más sencillos para crear la forma de entretenimiento más cautivadora. En cambio, en 1942 se adoptó un enfoque opuesto. Sin complejos, acumuló contenido, exprimiendo hasta la última gota de rendimiento del hardware para presentar un impresionante campo de batalla en el Pacífico. Esto sí que es un juego. Soltó un largo suspiro, y su mirada se desvió inconscientemente hacia la máquina de pruebas Atari cubierta de polvo que reposaba sobre su escritorio. Los juegos son productos, pero al fin y al cabo, siguen siendo juegos. Ethan, eres un desarrollador de videojuegos brillante. Gerald abandonó su anterior forma de dirigirse a él. Su percepción de Ethan había sufrido una transformación completa. Sin embargo, inmediatamente después, suspiró. Cuanto más brillante era la actuación de Ethan, mayor era la tristeza y la frustración de Gerald. No eran celos. Fue arrepentimiento. ¡Qué época tan terrible para nacer! Si Tetris hubiera aparecido unos años antes, todas las Atari 2600 habrían tenido una copia de Tetris instalada. Gerald creía que, de no haber ocurrido el catastrófico colapso de Atari, incluso la estimación más conservadora situaría las ventas del juego por encima de los 10 millones de copias. Incluso podría haberse convertido en el título estrella que impulsó las ventas de la Atari 2600 a cotas aún mayores. Y sin embargo, ahora solo podía existir en las máquinas recreativas. Tras el desplome del mercado, la calidad por sí sola dejó de tener una importancia decisiva. Como desarrollador externo de juegos para Atari, comprendía perfectamente que simplemente ser excelente ya no era suficiente. Tras aquella desastrosa temporada navideña, Atari se apresuró a lanzar varios juegos de buena calidad en un intento por salvar su reputación. Incluso para los estándares actuales, esos títulos podrían considerarse productos de calidad. Pero después de haber sido engañados tantas veces, ¿por qué los jugadores seguirían creyendo en ello? Señor Lawson. Ethan no mostró ninguna decepción por haber perdido una fortuna. Siempre he creído que Atari no representa a los videojuegos, y que los videojuegos nunca podrán morir del todo. Los jugadores no están decepcionados con los videojuegos. Están decepcionados con Atari. ¿Cómo es posible que algo que brinda alegría a la gente simplemente desaparezca por culpa de un empresario codicioso? Los videojuegos son mucho más interesantes que eso. La voz de Ethan se elevó con pasión. Parte de la emoción fue amplificada deliberadamente para persuadir a Gerald. Pero en parte era ira genuina. Además de Gerald, ¿cuántos desarrolladores talentosos fueron arrastrados por Atari y, en última instancia, obligados a ver morir sus sueños? Gracias al estímulo de la política económica de Reagan, la economía estadounidense se recuperó y el consumismo floreció. Las consolas domésticas llenaban los estantes de todos los centros comerciales, esperando a que jugadores y niños entusiasmados se las llevaran a casa. Sin duda, este debería haber sido el mejor momento para la industria de los videojuegos. Ethan, que había crecido en una época de restricciones a los videojuegos, sentía esto con más fuerza que nadie. Maldita sea, Atari. Señor Lawson,
¿Ha oído hablar alguna vez de una compañía de videojuegos llamada Nintendo? Iten comprendió que ninguna cantidad de retórica inspiradora podía compararse con un ejemplo vivo y palpable que estuviera justo delante de alguien. Si los videojuegos están realmente muertos, ¿por qué la Famicom se sigue vendiendo en todas las calles y callejones de Japón? Este futuro rey había construido su imperio sobre la base del sistema de regalías del presidente Hiroshi Yamauchi, controlando estrictamente la calidad de los juegos y convirtiendo tanto a la Famicom como a su sucesora, la Super Famicom, en leyendas. Tras decir eso, Iten dejó de hablar. Porque se dio cuenta de que el efecto negativo que le estaba causando problemas en el panel de estado de Gerald había desaparecido repentinamente. Gerald esbozó una sonrisa de repente. Así es. Cuando empezó a tratar a Atari y a los videojuegos como si fueran lo mismo. El desastre de Atari se produjo por culpa de unos empresarios insensatos obsesionados con el dinero. Hoy he aprendido algo. Si las consolas domésticas no funcionan, haré juegos arcade. Si los juegos arcade no funcionan, haré juegos para PC. Mientras decía esto, miró hacia Iten y de repente recordó por qué el joven había venido a verlo. Bien, Iten. Mencionaste que tuviste un problema de rendimiento del hardware mientras desarrollabas un nuevo juego. Cuéntame exactamente qué está pasando. Acababa de jugar en 1942. Ese juego ya había llevado el rendimiento de las placas arcade Z80 de propósito general actuales al límite absoluto. Este era el nivel de un veterano experimentado de la industria. Como era de esperar, Gerald se interesó profundamente en un problema de rendimiento que incluso alguien de ese calibre había encontrado. ¿Qué era exactamente lo que este talentoso joven intentaba crear? Una sonrisa apareció también en el rostro de Iten. Solo entonces sacó un documento de la bolsa que había traído consigo. Gerald se frotó los ojos cansados, tomó el documento y lo examinó con atención. Inmediatamente frunció el ceño. Se trataba de una hoja de especificaciones de hardware, o quizás, para ser más precisos, de una lista de requisitos. El contenido era sencillamente increíble. Un procesador principal de 16 bits junto con un coprocesador de 8 bits. Un chip gráfico capaz de gestionar múltiples capas de desplazamiento independientes y un mayor número de sprites. Memoria y RAM superiores a 64 KB. Un procesador de 16 bits era sin duda de gama alta, pero no del todo inalcanzable. Por lo que Gerald sabía, Motorola tenía actualmente un procesador de 16 bits con el nombre en clave MC68000. Pero esa cosa se usaba generalmente en ordenadores personales de gama alta. Utilizarlo para crear un juego parecía una exageración total. Y luego estaban los requisitos de memoria. Sinceramente, no podía imaginar qué tipo de contenido de juego requeriría más de 64 KB de memoria. Era comprensible que se desearan chips de almacenamiento EEPROM de mayor capacidad. Al fin y al cabo, una mayor capacidad de almacenamiento permitía guardar más contenido. Pero, ¿para qué demonios necesitaría alguien tanta memoria? Iten, esta configuración de hardware, si está pensada para ejecutar un juego, es demasiado extravagante. Las máquinas recreativas no son mejores simplemente porque sus especificaciones sean más altas. Gerald solo podía atribuir todo esto a la falta de experiencia de Iten con el hardware. No es de extrañar que hubiera venido específicamente en busca de consejo. ¿Por qué no me dices exactamente qué es lo que intentas conseguir? Te prepararé una lista de especificaciones perfectamente optimizada. Para un producto de producción en masa como una máquina recreativa, cualquier ahorro de costes posible era importante. Aunque una sola máquina pudiera fabricarse tan solo $1 más barata, 10 máquinas supondrían un ahorro de $10. ¿Y si fueran cientos? Miles. Iten extendió las manos y señaló un Commodore 64 que estaba sobre el escritorio. Podría usar su máquina un momento. Aunque el Commodore 64 tenía un 64 que sonaba muy impresionante en su nombre, no se parecía en nada a los PC de 64 bits del futuro. Era simplemente un ordenador doméstico de 8 bits. Tras recibir el permiso de Gerald, Iten creó un proyecto de prueba e introdujo su nombre de archivo. Contra 21.
El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.